Irrigación del encéfalo. Bueno, la circulación del cerebro está dada por ramas que salen del polígono de Willis. Acá vemos el polígono de Willis. Acá vemos las dos carótidas neto-internas. El tronco basilar formado por la unión de las vertebrales que da a las arterias cerebral posterior. La carótida interna da a la cerebral anterior, la cerebral media. La comunicante posterior que cierra el polígono de Willis. Y aquí vemos la coroidea anterior que va hacia los plexos coroideos. Las arterias que van a irrigar al cerebro las podemos dividir en arterias de las circunvoluciones, arterias de los núcleos del cerebro, arterias ventriculares y arterias de la base. Las arterias de las circunvoluciones van a ser la cerebral anterior, la cerebral media, la cerebral posterior y la coroidea anterior. La cerebral neto anterior nace de la carótida neto interna, se dirige hacia adelante, hacia la cisura interhemisférica, da algunas ramas, pequeñas ramas para la parte interna neto del lóbulo neto orbitario y va a llegar a la rodilla del cuerpo neto calloso, o sea, la cerebral anterior va a ser la arteria de la cara interna. Aquí va a llegar a la rodilla del cuerpo calloso y se va a dividir en tres ramas, una rama anterior, una rama media y una rama posterior. La rama anterior irriga neto a la parte anterior de la circunvolución frontal interna. La rama media va a irrigar a la parte posterior de la circunvolución frontal interna y a la circunvolución del cuerpo neto calloso. Y la rama posterior, que va a irrigar el lóbulo paracentral, el lóbulo cuadrilátero, la parte posterior de la circunvolución del cuerpo calloso y al propio cuerpo neto calloso. Aquí vemos cómo las tres ramas neto de la cerebral anterior van a pasar sobre el borde superior del hemisferio y van a invadir la cara neto externa, irrigando la primera circunvolución frontal de la cara externa, la parte anterior de la segunda, la parte superior de la frontal y la parietal ascendente, o sea, del área motora y del área sensitiva, y la parte neto superior de la circunvolución parietal neto superior. Ahora vamos a ver la arteria cerebral media o silviana que nace de la carótida interna, se va a introducir en la cisura neto de Silvio y así se va a dirigir hacia la cara externa. La cerebral media va a ser la arteria de la cara externa del hemisferio neto cerebral y en este trayecto va a dar ramas ascendentes, ramas descendentes y una rama neto terminal. En la cara inferior, cuando pasa por la cisura de Silvio, aquí da una de las ramas ascendentes, que es la arteria frontal inferior, que irriga la parte neto externa de la circunvolución orbitaria y va a irrigar también a la tercera circunvolución frontal y al pie de la segunda en la cara neto externa. Las otras ramas ascendentes son la frontal ascendente y la parietal ascendente para la mayor parte del área motora y el área neto sensitiva. Y la arteria parietal inferior que va a irrigar la parte inferior de, o sea, toda la circunvolución parietal inferior y la parte inferior de la parietal neto superior. Las ramas descendentes generalmente son tres arterias que van a irrigar la primera circunvolución temporal, la segunda, parte neto de la tercera, van a irrigar también en la cara inferior, la parte anterior del lóbulo temporo neto occipital. Aquí vemos a la cerebral media en la cara inferior, irrigando la parte anterior del lóbulo temporo neto occipital y como las ramas descendentes de la cara externa invaden la cara inferior para irrigar la parte de la circunvolución temporo neto occipital, o mejor dicho, van a irrigar la prolongación en la cara inferior de la tercera circunvolución neto temporal.
La rama terminal es la arteria del pliegue curvo, aquí donde termina la cisura de Silvio y va a irrigar la zona del pliegue curvo y la parte anterior de las circunvoluciones occipitales. Y por último tenemos la arteria cerebral posterior, la cual nace del tronco basilar, rodea al pedúnculo neto cerebral y se divide en tres ramas, anterior, media y posterior, que van a irrigar la parte anterior, media y posterior de las circunvoluciones temporoneto occipitales, salvo la punta del lóbulo temporo-occipital, que está irrigado, como vimos, por la arteria cerebral media o silviana, o sea que la arteria cerebral posterior es la arteria de la cara inferior. Y por último tenemos el territorio de la arteria coroidea anterior, la cual nace de la carótida neto interna y se dirige hacia atrás para penetrar por la hendidura cerebral neto de Bichet y terminar en los plexos coroides de los ventrículos laterales. Da una rama para el gancho neto del neto hipocampo, da arterias perforantes que perforan a la cintilla neto óptica y se dirigen hacia la cápsula interna, y ramas neto pedunculares que van neto para el pedúnculo neto cerebral o mesencéfalo. Las tres arterias cerebrales, la cerebral anterior, la cerebral media y la cerebral neto posterior, se dividen en cierto número de ramas, y estas ramas a su vez se dividen en multitud de ramas que se encuentran anastomosadas entre sí. Las arterias de los núcleos neto del cerebro provienen de la arteria cerebral anterior, la cual da ramas que van a penetrar por el espacio perforado anterior, que está a los lados del quiasma óptico. Vemos los orificios ahí del espacio perforado anterior. Entonces estas ramas se van a dirigir para irrigar la cabeza del núcleo caudado y se denominan arterias estriadas anteriores. La arteria cerebral media o silviana también da ramas que penetran por el espacio perforado anterior y se dirigen hacia el núcleo neto lenticular, y en este núcleo lenticular, atravesando el putamen y el globo pálido, se dirigen para irrigar al tálamo. Son las arterias lentículo estriadas, y otras irrigan al núcleo caudado, son las arterias lentículo estriadas, destacándose aquí la arteria de la hemorragia cerebral de Charcot. La arteria cerebral neto posterior da neto las arterias ópticas inferiores, las cuales se introducen por los agujeros del espacio perforado posterior y terminan en la parte interna del tálamo óptico. Y luego tenemos también la arteria óptica posteroneto interna, también para el tálamo óptico, y la arteria óptica posteroexterna, que llega al tálamo óptico pasando entre los cuerpos neto geniculados. La arteria coroidea anterior da ramas que perforan a la cintilla neto óptica y van a llegar al brazo posterior de la cápsula interna, el origen de las radiaciones ópticas de Gratiolet y la parte superointerna del tálamo neto óptico. Las arterias neto ventriculares son la arteria coroidea neto anterior, neto que nace, como vimos, también de la carótida neto interna, se introduce en la hendidura cerebral de Bichet y forma los plexos coroideos. Luego tenemos la arteria coroidea posterior y lateral, que nace de la cerebral neto posterior, y se divide en dos neto ramas, una neto para los plexos coroideos y otra para la tela neto coroidea superior. Y la arteria coroidea posterior y media, también rama de la cerebral posterior, y que va a la tela neto coroide. Las arterias neto de la neto base son ramas de la comunicante anterior, de la cerebral anterior y de la comunicante posterior. La arteria comunicante neto anterior da ramas
neto para la rodilla neto del cuerpo calloso, para la lámina supraóptico y el quiasma óptico. La cerebral anterior da ramas para el nervio óptico y el quiasma óptico, y la comunicante neto posterior da ramas. Esta es la comunicante posterior, que va a dar neto ramas para el quiasma óptico, para el tubo alcineurum, para los tubérculos mamilares, y hay también ramas neto externas para las cintillas ópticas y para los pedúnculos cerebrales.